Daremos inicio a las actividades del Congreso, iniciando con un panel de discusión sobre la nueva definición de la obesidad clínica. Para ello, el panel va a estar moderado por el doctor Leonardo Mancilla, del cual veremos una breve semblanza. Leonardo Mancilla Sadame es médico especialista en endocrinología y metabolismo, con altas especialidades en diabetes y obesidad. Actualmente desempeña un rol importante como director clínico en el Instituto de Investigación sobre Obesidad. Ha sido profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación incluyen la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica, la obesidad y sus complicaciones, así como la diabetes y el embarazo. Demos la bienvenida a Leonardo Mancilla Sadame. Muy buenos días a todos. Es de verdad para mí un placer estar el día de hoy en esta conversación inicial. Y lo que voy a tratar de hacer durante los siguientes minutos es un poco poner el lenguaje. ¿Por qué estamos hablando de estos dos temas? De las guías de tratamiento de obesidad en México, que estuvieron y tuve el honor de colaborar con grandes amigos, excelentes profesionales de la salud a partir de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrino, que tuvo a bien liderar estas guías, pero no se detuvo ahí. Son unas guías basadas en evidencia científica, multidisciplinarias, con la visión de ir más allá del simple tratamiento farmacológico. Y eso es parte de lo que quisiera discutir con ustedes el día de hoy y, por supuesto, con nuestros invitados. La segunda parte de esto va a ser acerca de la nueva definición de obesidad clínica que ya decía el doctor Rito. ¿Por qué es importante esto? Porque tradicionalmente nunca hemos estado de acuerdo en que el índice de masa corporal sea la definición perfecta de la obesidad. Aplica muy bien para problemas epidemiológicos. Cuando tenemos una gran población, es muy fácil decir el índice de masa corporal correlaciona con X, Y y Z desenlaces duros. Pero cuando estamos sentados en una N de 1, que tengo a alguien enfrente en el consultorio, esa definición de obesidad puede no ser perfecta. Es más, no lo es. ¿Por qué? Porque puedo tener dos individuos que tengan exactamente el mismo índice de masa corporal y que tengan un perfil metabólico, clínico, psicológico, de complicaciones y de calidad de vida que sea absolutamente distinto. Y entonces voy a repasar un poquito porque justamente la riqueza de este foro es que no todos nos dedicamos a lo mismo. Entonces vamos a dar un poquito de ese lenguaje común que necesitamos. Y estas son las guías. No necesitamos hablar mucho de epidemiología para saber que hemos venido lidiando con un serio problema de sobrepeso y obesidad en México y que las complicaciones, incluyendo la diabetes, son muy prevalentes, que no hemos hecho un real impacto en un cambio epidemiológico y que no estamos teniendo una reducción en la proporción de gente que vive con estas condiciones. Tenemos, y uno de los datos que más alarman, es que de la 2006 al 2025, la obesidad en adolescentes, por ejemplo, se ha incrementado alrededor de 8%. Y esa población va a tener seguramente una antelación de las complicaciones. Y las vamos a tener de una forma más temprana. Si nos vamos a otras definiciones, decíamos que el índice de masa corporal no es perfecto y que la obesidad abdominal podría ser uno de los indicadores mejores. Pues si nos vamos a adultos, más o menos 90% de quienes tenemos 50 años o más tendríamos una definición de obesidad central por el perímetro de cintura. Y entonces esto creo que representa muy bien lo que vemos todos los días en el consultorio. ¿Qué pasa con esas personas que vivimos con sobrepeso u obesidad? Pues tenemos un impacto en la reducción tanto de la esperanza de vida, que es, ahí sí, dependiente del índice de masa corporal. La gente que tiene un índice de masa corporal más alto realmente tiene un mayor impacto en reducción de su esperanza de vida. ¿Cuál es
el contenido de estas guías de práctica clínica? Pues es un modelo que se basa en recomendaciones basadas en evidencia, una revisión sistemática de la literatura y utilizando metodología GRADE. ¿Cuál es la riqueza de esto? Que tiene además algunas declaraciones de buena práctica clínica que están ya basadas en lo que ya sabíamos. No quisimos descubrir el hilo negro, hay cosas que ya estaban claramente descritas y que esas simplemente se adoptan y se ponen en la guía de práctica clínica como un conocimiento ya establecido. Pero se adapta y se modifican esas guías y esa evidencia para aterrizarlo a nuestra realidad. Y esa adaptación a nuestra realidad creo que es gran parte de la riqueza. Por supuesto, están estos 4 pilares que siempre han sido el centro del tratamiento del sobrepeso y la obesidad. La terapia médico-nutricia, la actividad física y el ejercicio, la intervención psicológica y la farmacoterapia. ¿Podríamos agregar otro pilar? Dirían los cirujanos, ¿por qué no le pusiste la cirugía? Bueno, sí, efectivamente, es una alternativa más que puede ser parte del tratamiento. Nos basamos en esta guía en un modelo de atención que se ha utilizado para otras condiciones como el tabaquismo o como otras condiciones crónicas. Y este modelo de las 5A tiene una riqueza. Esa riqueza es que vamos a involucrar al paciente y vamos a caminar con el paciente a partir de su trayectoria con la enfermedad, que incluye el averiguar, el pedir permiso de hablar de la obesidad. No puedo llegar a un paciente y decirle simplemente es tu obesidad lo que te duele la rodilla sin revisar la rodilla. Tengo que saber realmente qué le está pasando a ese paciente y me voy a acercar a una parte muy íntima que es su peso corporal y su relación con el peso corporal además. Por supuesto que hay que analizar, y vamos a hablar desde el índice de masa corporal, el premio de cintura, y otra escala que para nosotros como clínicos es muy útil, la Edmonton Obesity Staging System. Este sistema de estadificación de obesidad tiene la gran ventaja que nos permite evaluar cuándo nuestro paciente está teniendo complicaciones de la adiposidad, de ese exceso de adiposidad. Por supuesto, hay que no quedarse en el diagnóstico, sino asesorar al paciente y ahí va el espectro de intervenciones y acordar con el paciente. El paciente se tiene que involucrar en el tratamiento y tiene que ser parte de esa decisión médica compartida. Y esa decisión médica compartida incluye el tener una posibilidad de evaluar y medir de las dos partes cómo estamos haciendo el tratamiento, qué impacto estoy teniendo, cómo va tomando el paciente decisiones y que ese plan no sea un plan de corto plazo, que sea un plan sostenible en el largo plazo. Y por último, acompañarlo y encontrar las barreras. Sabemos que la obesidad es una enfermedad, una condición que es difícil de tratar, que tiene recaídas, que tiende a autoperpetuarse y que vamos a ver con mucha frecuencia, y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos visto al menos un paciente o conocemos una persona que vive con obesidad que ha tenido el mejor de los intentos, que ha estado estructurado y que falla al tratamiento. No es su culpa, es una condición médica que tiene detrás una complejidad que puede ser necesario progresar los tratamientos y mantener los tratamientos de forma crónica. Quisiera que me pudieran cambiar la presentación a la otra parte de la definición de obesidad clínica. Y en esta otra definición de obesidad clínica ha hecho mucho ruido, y tanto que quisiera empezar por felicitar a la doctora Zipatli por la aceptación de su artículo alrededor de esta definición de obesidad clínica. Lo van a ver un poco más tarde este artículo y me encantará estar durante esa discusión. ¿Qué nos hace la pregunta? Esta pregunta fue a partir de una cuestión que el doctor Rubino llevó a The Lancet. Y esa pregunta fue, oye, ¿realmente estamos definiendo bien la obesidad? Y esa pregunta no es nueva. Ya hablábamos del índice de masa corporal y estábamos diciendo lo imperfecto que era. Pero al llevarse esa pregunta a The Lancet Commission, llevó a un esfuerzo estructurado para que tuvieran una posición. Esto, si bien es cierto, es una posición de expertos, lo que busca es consensuar. Y creo que ahí está una de las primeras cosas que les voy a preguntar al ratito, es
¿Este consenso es ya válido? ¿Debemos tomar decisiones en base a este consenso? Entiendo la visión de la política pública. Si yo definiera con el índice de masa corporal o con el perímetro de cintura la enfermedad, pues entonces mi carga de enfermedad se vuelve enorme e insostenible. Tengo que seleccionar a los pacientes que requieren priorizar la atención. Y entonces ellos proponen esto de obesidad clínica, obesidad preclínica y todavía una condición antes, que es el proceso de desarrollar esa obesidad preclínica. Empiezo por la obesidad preclínica y es donde ellos dicen que existe un exceso de adiposidad que pues, preserva la función de los órganos, si hay un exceso de adiposidad, pero en ese momento no está pasando nada. No tienes manifestaciones clínicas de disfunción orgánica, no tienes necesariamente el riesgo de desarrollar complicaciones, aunque sí tienes un incremento en él, y sí requiere monitoreo. Uno de los principales problemas que yo le veía a esto es que la definición de obesidad preclínica podría decir como con la prediabetes. Este camino ya lo tuvimos en la diabetes. Cuando le dices a alguien tienes prediabetes, entonces la primera percepción es, no tengo diabetes. Y no quiere decir que estés saludable y no quiere decir que no te vaya a pasar nada. Tienes 15% por año de probabilidad de desarrollar diabetes y ya tienes un incremento en el riesgo de enfermedad macrovascular. Bueno, eso también aplica para la obesidad. Y entonces, nos vamos a la otra definición, a la definición de obesidad clínica. Y entonces ahí la diferencia es que ya hay disfunción orgánica y que puede causar limitación y que requiere un tratamiento médico, y me preocupa la definición ahí de inmediatez del tratamiento médico. Podemos seguir hablando de la fisiopatología de la obesidad, pero a lo que voy con esta diapositiva es esa complejidad, y esa complejidad que es distinta para cada individuo. Podemos tener individuos que inician muy temprano con la obesidad y que no desarrollan complicaciones durante mucho tiempo. Y podemos tener individuos que ganan peso de forma muy rápida y que desarrollan complicaciones de la obesidad de forma muy rápida. Entonces, esa variación en los fenotipos, que no podemos caracterizar tan sencillo, es lo que nos lleva. Y no voy a detenerme aquí en las siguientes 5 diapositivas, pero sí quisiera que en alguna oportunidad le den una revisada, porque hacen algunas declaraciones de consenso los comisionados, que van desde la evaluación clínica, cuáles son los objetivos de tratamiento, cuáles son las opciones de intervención, y hablan de algo que nos interesa definitivamente mucho, que es el sesgo y el estigma para las personas que vivimos con sobrepeso o obesidad. Y sí hubo una participación de personas viviendo con obesidad aquí, y hablan también del impacto en ellos. Un concepto que creo que es crucial es que los profesionales de la salud vemos enfermedades o disease. Cuando yo vivo con sobrepeso u obesidad, sufro un illness, una condición que me afecta a mí. Entonces, a pesar de que en castellano disease and illness suenan como enfermedad, la percepción y el concepto de esto es diferente. Y entonces, ese marco tradicional sabemos que es imperfecto, pero también, y eso lo vamos a discutir ahora con nuestros invitados, es perfecto de obesidad clínica y preclínica. Y pues con esto quisiera nada más darles un poquito de introducción. Aquí voy a pasar algunas de las infografías. Estas son las definiciones que llevan a obesidad clínica en el adulto, y ven ustedes los diferentes órganos y sistemas. Y la pregunta es, ¿me debo esperar a que haya disfunción renal? Donde ya tengo, y veamos la definición en lo renal, microalbuminuria con tasa de filtrado glomerular reducida, o si mi paciente empieza con hiperfiltración, será ese momento donde ya hay algo anormal, donde ya debería estar viendo qué va a pasar, donde ya empiezo a ver marcadores de disfunción endotelial, donde si yo le hago una prueba de ejercicio, entonces empieza a tirar albúmina. Entonces,
la definición podría ser tardía. Y así podemos irnos con cada individuo. Y es la definición en niños. Yo no soy pediatra, aquí afortunadamente hay pediatras y podrán también darnos su opinión. Creo que también estamos tarde. ¿Por qué? Porque la adiposidad en los niños se asocia con la posibilidad de desarrollar y permanecer con obesidad en la vida adulta. Y entonces eso pues finalmente cambia la probabilidad para ese individuo. Ponen algunos algoritmos y esta diapositiva, quiero decirles, la parte de abajo es una de las gráficas del Lancet, donde habla de obesidad preclínica, el exceso de masa grasa, la obesidad clínica y la disfunción y cómo se lleva en el tiempo. Esta parte de arriba fue parte de mi disertación donde aplicaba para el puesto de full professor y empezaba así diciendo ¿dónde empieza la enfermedad? ¿Cuándo alguien es normal? ¿Qué tan intensivo debo ser en la búsqueda para decir que alguien no tiene nada? Para decir que alguien es metabólicamente saludable. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor si le hago una curva de tolerancia demuestro resistencia a la insulina. O a lo mejor si hago un análisis metabolómico, entonces demuestro que tiene mayor riesgo de diabetes y que tiene disfunción vía de los ácidos grasos. Entonces, ¿dónde está la definición de normalidad? Es un problema. Quisiera dejarles esta infografía para el artículo de Lancet. Creo que vale la pena revisarlo. Es algo que puede ser de utilidad para estas conversaciones que vamos a seguir teniendo hacia adelante. Y un poquito más adelante les voy a pasar el código QR de las guías de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, que también están disponibles tanto en versión en castellano como en versión en inglés, la publicación de Clinical Obesity y la publicación de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Pues yo creo que sin más y dándole 5 minutos que me ahorré aquí para poder mejorar este uso del tiempo en la discusión que vamos a tener todos nosotros, y quisiera pues darles la bienvenida. Podemos dar la bienvenida a nuestros invitados. Emma Adriana Chávez Manzanera es coordinadora de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Estudió medicina interna y se especializó en endocrinología en el mismo instituto. Obtuvo su maestría y doctorado en ciencias médicas por la UNAM. Emma es también profesora titular del posgrado de alta especialidad en obesidad de la UNAM y representante de México en la junta directiva de The Obesity Society. Verónica Vázquez Velázquez es presidenta de Obesidades, Sociedad Civil sin fines de lucro, doctor en psicología por la UNAM. Ha sido psicóloga en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, desde el año 2000. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesora del curso de posgrado de alta especialidad en obesidad, así como de la licenciatura en medicina en la UNAM. Juan Eduardo García es expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, médico por la UNAM. Se especializó en medicina interna y endocrinología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con estancias de investigación en París y Nueva York. Ha publicado 48 artículos científicos, 46 capítulos de libros y editado 2 libros sobre obesidad. Es miembro de The Obesity Society, The Endocrine Society y la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Pues quisiera pedirles un aplauso para nuestros invitados y agradecerles a todos, antes que nada, su tiempo, su expertise, su análisis. Este espacio es un espacio de reflexión y análisis más allá de la información, y quiero que sientan esa libertad de darnos su opinión experta a partir de estos 2 temas centrales. Y quisiera empezar contigo, Eduardo. Ha sido siempre una voz crítica alrededor de la definición de la obesidad. Recuerdo hace prácticamente 20 años que presentabas estos casos donde tenían un mismo índice de masa corporal y tenían diagnósticos absolutamente diferentes.
Y quisiera ver tu opinión. ¿Qué significa esta definición de la obesidad clínica para alguien como tú, que ha sido un crítico del índice de masa corporal como herramienta diagnóstica individual? ¿Se escucha? Sí. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, interesados en esta problemática tan relevante. A ver, pensar en este artículo, que es un artículo que es un posicionamiento que pretende cambiar nuestra perspectiva para atender la problemática de la obesidad, nos lleva primero a decir que es un artículo de un poder intelectual muy alto. O sea, el grupo de gentes que trabajó ahí de veras pensó las cosas. Hecho esto a un lado, queda una emoción en muchos de los involucrados en el estudio y tratamiento de la obesidad desde la perspectiva clínica en los últimos años. Queda la percepción de que se está teniendo un retroceso. Llevamos 20 años diciendo la obesidad es una enfermedad crónica. La obesidad es siempre un problema, aún en las gentes metabólicamente sanas. Se trabajó muchísimo en ese sentido, diciendo, bueno, está bien el metabolismo, pero ¿y las rodillas? Pero y el hígado. Y entonces se tiene esta sensación de retroceso. Entonces, creo que estamos cayendo en esa situación de que el péndulo de la reflexión se mueve en un sentido ahora y en otro sentido en unos años. Pero yo sí no descartaría que este artículo, esta posición, tiene mucho que aportarnos y nos va a mover a reflexionar. Y creo que la analogía de diabetes, prediabetes es muy válida. Al principio no sabíamos qué hacer con el término prediabetes. Ahora todos tenemos una noción clara de qué hacer con el término prediabetes. Yo pronostico que en los próximos años pasará algo similar con el diagnóstico de obesidad preclínica. Es un trabajo que no va a acabar nunca. O sea, las definiciones y las redefiniciones de las enfermedades complejas y heterogéneas no paran nunca, porque depende en muy buena medida de todo el conjunto del conocimiento que las rodea. Todo lo que sabemos de la enfermedad va modulando la situación, y todos los recursos de los que se dispone también, porque estas definiciones se piensan en términos del compromiso que implican para los sistemas de salud el decir esto es una enfermedad, o esto es un estado preclínico, o esto es la salud. Entonces creo que es muy complejo. Gracias por la pregunta, y es muy difícil responder de una manera categórica. Creo que nos debe de mover a todos a la reflexión. Muchas gracias. Emma, paso contigo. Tú eres jefa de una clínica, o de la clínica de referencia en el tratamiento de la obesidad en los sistemas públicos en nuestro país. El Instituto Nacional de Nutrición tiene uno de los programas estructurados de certificados con calidad, y quisiera pedirte tu opinión en este sentido. ¿Qué implica para una clínica de alta especialidad este cambio en la definición de obesidad clínica? Uno de los áreas de interés que alguien ha tenido en la clínica siempre ha sido la obesidad metabólicamente saludable. Entonces, ¿qué implica toda esta sacudida de análisis? Voy a ser sincera, para mi punto de vista un retroceso. Ya cuando se tiene una visión más holística de que la obesidad va más allá del índice de masa corporal y las complicaciones metabólicas. Si ustedes ven, de hecho presentaste la gama de transición de la obesidad, ¿no? Desde estar normal, preclínico, enfermedad, complicaciones. Entonces, el dicotomizar tienes o no tienes se pierde mucho de los aspectos,
porque no estás metiendo los que tienen cuestiones preclínicas, ¿no? Pero también la postura es que si también ya tienes obesidad, como bien mencionó el doctor Eduardo García, aunque no tengas complicaciones metabólicas, ya tienes una enfermedad per se. De hecho, ya hay cohortes de seguimiento de personas que viven con obesidad sin enfermedad metabólica y se evalúa sobrevida y mortalidad general por todas las causas y cardiovascular. Y tener obesidad en comparación de delgados y sobrepeso, pero no tener enfermedades metabólicas, tienes mayor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque la obesidad no solamente va a impactar en lo metabólico, va a aumentar afectación directa del sistema arterial, el crecimiento del corazón, apnea obstructiva del sueño, etcétera. Entonces, aquí lo que se trata de decir, bueno, la obesidad sí es una enfermedad, no necesitas tener otras complicaciones para que tú la trates tempranamente. Yo creo que es un retroceso en el aspecto de que como no tienes enfermedades de las 18 que pone en el listado, pues no necesitas una atención inmediata, solo recomendaciones generales. Ahora, en tercer nivel de atención, pues sí tenemos un gran sesgo. Nosotros ya tenemos pacientes con muchas enfermedades, ya directamente tenemos que tratarlas, sí o sí. Aquí no hay nada preclínico, todo es clínico. Pero entiendo que son buenas intenciones de un artículo de decir, por lo menos sí trata inmediatamente a aquellos que tienen manifestaciones clínicas y los otros que no tienen manifestaciones clínicas los puedes dejar a la expectativa, ¿no? Pero yo siento que es un retraso, en cierta manera, tratando de simplificar las cosas. Muchas gracias. Doctora Vázquez, hay pocas voces en México que vean esta perspectiva primaria de la persona que vive con obesidad y quiero empezar por reconocer lo que Obesidades hace todos los días. Y como presidenta de esta asociación civil, quisiera preguntarte, ¿qué opinas en relación de la posición en cuanto a estos dos personajes, uno que preserva la función y otro que tiene alteración funcional? ¿Son distintos? ¿Se vive distinto desde la perspectiva de la persona con obesidad? Una de las cosas que yo le platicaba con un paciente que vive, una persona que vive con obesidad, que es mi paciente, pues yo no siento la glucosa. Entonces eso no me cambia mi percepción de la obesidad. ¿Qué opinarías alrededor de esto, de estas definiciones? Pues también… Ya. Bueno, pues también agradezco primero la invitación y que estén todos ustedes aquí. También es cierto que la percepción de la enfermedad en general, no solamente dentro de los profesionales de la salud, sino también dentro de las personas que viven con obesidad, es muy variada, de ahí el nombre, ¿no? Obesidades, pero justamente una de las intenciones de este consenso fue que a estas personas que tienen alteraciones médicas graves, ¿no?, por lo menos a ellos se les brinde tratamiento, cosa que muchas personas ni siquiera hacen, ¿no? O sea, ven entrar a un paciente con, muchos profesionales de la salud ven entrar a un paciente con obesidad y automáticamente asumen cosas del paciente, asumen que está muy enfermo, pero aunque esté muy enfermo, lo mandan a su casa a bajar de peso. Y entra otra persona igual, con un cuerpo, a lo mejor el mismo índice de masa corporal, y también asumen que tiene enfermedades graves, pero hacen lo mismo, ¿no? Lo mandan a su casa a bajar de peso. Entonces, la percepción del paciente es, nadie hace nada por mí, pero también su percepción es, yo no hago nada por mí, y es cierto lo que dice el médico, ¿no? O sea, la percepción es cierto lo que dice el médico. Yo tengo que corregir este problema, yo tengo que ser la persona que tome la decisión, que cambie su mentalidad, que compre unos tenis, que se vaya a correr, que se prepare un desayuno. El problema es que ninguno recibían tratamiento, o sea, la indicación de bajar de peso no es un tratamiento.
Y creo que la ventaja un poco de este consenso, y porque en el consenso también hay personas que viven con obesidad, o sea, no eran todos profesionales de la salud, creo que lo bueno de este consenso fue que al menos, ¿no?, quien viera a los pacientes no solamente de entrada hiciera un diagnóstico, sino que fuera un poco más allá a medir la adiposidad, ¿no?, que es medir, o sea, no solo los peces, sino acércate un poco más a la circunferencia de cintura, por ejemplo, que te va a indicar si alguien tiene o no tiene, independientemente del índice de masa corporal. Pero también la recomendación es, y no te quedes ahí, todavía ve un poco más allá y busca, como dice Emma, busca estas 18 comorbilidades y entonces a ellos iníciales un tratamiento. Y el problema aquí es que digamos, para hacerlo más difícil es que, aunque diga que es una enfermedad crónica sistémica, el problema es que a ninguno realmente lo tratan como enfermedad crónica. O sea, y el mismo paciente también le cuesta mucho trabajo reconocer esto, porque siguen pensando que es un asunto de conductas o de mala conducta. Entonces, la percepción de los pacientes, sinceramente, que los que han llegado a tener contacto con esta nueva información, con este nuevo consenso, es que eso en realidad puede ponerlos como en el punto de, bueno, entonces me van ahora sí a reconocer como alguien con una enfermedad, me van ahora sí a brindar un tratamiento, pero son los menos. La verdad, mucha gente, muchos pacientes no tienen conocimiento de esto y de nuevo siguen pensando que es un tema que tienen que resolver ellos por su propia cuenta, ¿no? O sea, no recalca esa parte. Quisiera pedirles que se sientan en libertad si en el inter de las rondas de preguntas tienen alguna opinión adicional, con toda confianza. Eduardo, te tocó liderar estos protocolos nacionales de atención y particularmente en el área de obesidad. Y uno de los retos que discutíamos era llevar ese estudio estandarizado de la persona que vive con sobrepeso u obesidad para detectar complicaciones y comorbilidades al primer nivel de atención. ¿Cómo ves el reto de llevar y estudiar estas 18 comorbilidades por lo menos? ¿O crees que eso es demasiado extenso y en México quizá tendríamos que aterrizar en las más comunes o deberíamos hacerlo más extenso? ¿Qué es tu opinión en cuanto al médico de primer contacto, el médico que está viendo a la gran mayoría de las personas que viven con sobrepeso u obesidad? Sí, yo dije que este artículo era un artículo muy poderoso intelectualmente, muy complejo, que las gentes realmente habían hecho reflexiones sobre qué es la enfermedad, sobre qué es el padecer. No lo dicen textualmente, pero es la reflexión que corre detrás. Y habían hecho un gran esfuerzo por separar este estado premórbido, o preclínico, mejor dicho, que necesita un enfoque diferente, necesita un enfoque distinto al enfoque de alguien que ya tiene enfermedad. Para un médico es muy fácil abordar a alguien que ya tiene una enfermedad, y lo que no tiene que olvidar un médico de primer contacto con alguien que está enfermo es cuál es el papel de la obesidad que presenta, además de padecer otra enfermedad como diabetes, como hipertensión, y lo hemos dicho hasta el cansancio. Es casi imposible en las personas que tienen un padecer crónico no considerar la necesidad de controlar el peso. Ahora, ¿qué haces con las personas que están en un estado preclínico? ¿Cómo los convences? ¿Cómo los acercas a la salud? ¿No? O sea, no están enfermos. ¿Cómo los acercas a la salud? En ellos no entra a la cabeza la idea de que sí están enfermos. Nosotros podemos decir, y las rodillas, y la apnea, y todas estas cosas, pero el discurso que vamos a tener que construir es diferente. Entonces, si me preguntas, médico de primer contacto, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que tener una visión básica de prevención para buscar pesos saludables, y tenemos que enfatizar el efecto nocivo que tiene el peso
excesivo en las personas que tienen algún padecimiento. ¿Cuál? El que se te ocurra, desde hipertrofia prostática benigna hasta un problema cardiovascular. Por supuesto que se benefician de perder peso todo tipo de padecimiento, ya no hablemos de los problemas ortopédicos o reumáticos. Emma, en relación a esta interacción de la obesidad con otras enfermedades, parte de los conceptos actuales en diabetes es que podríamos llegar a remisión si se trata de forma suficientemente temprana. Mi pregunta para ti sería, ¿no deberíamos estar previniendo que progresen a diabetes en lugar de tratar de revertir a los que se han diagnosticado de forma temprana? Te metiste a mi mente. Estaba pensando en eso porque usted mencionó que la prediabetes ya ha cambiado y el concepto de diabetes, y que desde prediabetes ya se tenían complicaciones micro y macrovasculares. Y Leonardo mencionó que la prediabetes tiene un altísimo riesgo de convertirse en diabetes. Y yo, con este posicionamiento de Lancet, me deja como muchos huecos que no se cubrieron, ¿no? En el aspecto de ¿por qué no tratar más tempranamente la obesidad? ¿Por qué tratarla cuando ya tienen la complicación? Si lo que queremos es hacer medicina más oportuna. Y el posicionamiento dice, solo los complicados trátalos y los otros no. Es un tipo triage de emergencia sanitaria, ¿no? Y eso lo entiendo perfectamente. Si tenemos el agua hasta acá la nariz y tenemos una enfermedad muy compleja con muchas comorbilidades, entiendo que se debe de priorizar lo ya complejo, pero no dejar de decir que no es importante lo otro. Y ahí es donde tú vienes a tomar el tema. O sea, ¿por qué esperar a que tenga ya la diabetes complicada si desde etapas muy tempranas, desde prediabetes, ya podemos hacer que el paciente evite la progresión a diabetes? O diabetes de inicio temprano, porque se sabe que si tú quieres tener remisión de diabetes en una persona que vive con obesidad, trátala en menos de 10 años de aparición de la diabetes. Entre más años tenga con la enfermedad, menos probabilidad de remisión. Adelante. Gracias. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. En realidad no tenemos un desacuerdo. O sea, en realidad sí pensamos lo mismo. Pero lo que sucede es que este es un esfuerzo, no sé si de salud pública, porque hay subyace necesidades de salud pública, de segmentar una población inmensa para poder mejor ya la agarró conmigo llora cuando hablo yo. O sea, creo que me está Primero queriendo pensé que decir me estaba algo. hablando y leo, pero no. Entonces, lo que estaba queriendo decir es que la necesidad de salud pública está clara. O sea, no alcanza para todos, punto. Y entonces estas personas comprometidas están haciendo eso. Pero por otra parte es un ejercicio intelectual poderoso, porque esto de andar, y de ética, de bioética, porque esto de andar diciéndole a la gente que no está enferma, según ellos, estás enfermo, es todo un compromiso, porque tienes que ofrecer algo. Y por eso decía que los programas tienen que ser diferenciados. Y que lamentablemente para el médico de primer contacto pues está muy difícil, porque tiene que entender esto que tú entiendes perfectamente bien. O sea, si no lo atiendo hoy, mañana va a estar peor. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, entonces, el tema es muy candente y lo vamos a tener ahí puesto todo el tiempo, porque va a ir moviéndose de acuerdo a muchas cosas, sobre todo opciones terapéuticas. Porque si no hay una opción terapéutica y le dices a la gente haga dieta y haga ejercicio, pues entonces la gente te voltea a ver, oiga doctor, ¿y usted cuántos años estudió para recomendar eso? Usted es experto en obesidad, ¿cuánto tiempo le llevó llegar a esa brillante conclusión que yo conozco como paciente, pero que no me sirve para resolver mi problemática? Entonces estamos metidos en una temática muy compleja, porque es un padecimiento muy complejo. Gracias a ambos. Y
tomo la perspectiva de profesional de la salud y paciente. ¿Qué le va a hacer estas definiciones al estigma y a la patologización de los diferentes cuerpos? Estos visiones diferentes de que uno puede tener the body sizing que te tocó y que no necesariamente es una enfermedad. ¿Qué le va a hacer esta definición a esas corrientes? Bueno, yo al principio pensé que nos iba a poner en paz a todos esto. Cuando inicialmente revisé el artículo dije muy bien, entonces están de alguna manera, que aunque parezca que dividen en dos a la obesidad como preclínica y clínica, los mismos autores dicen que no, que justamente hay que ver a la obesidad no como un todo o nada, sino como un espectro. Entonces dije, perfecto, va a caber ahí todas estas percepciones de la enfermedad por parte del paciente, incluso van a caber muy bien estos movimientos de aceptación corporal, ¿no? De salud en todas las tallas, en donde van a decir, ya ven, ¿no? O sea, aquí cabemos sin tener que ser clasificadas como una enfermedad, pero pasó todo lo contrario, o sea, la verdad es que pasó todo lo contrario, porque hasta entre nosotros, los que nos dedicamos a la obesidad, ya no estábamos, pues había así como casi periodicazos, ¿no? De esto está en contra incluso de otras posturas de otras asociaciones como la europea, que ellos dicen que la enfermedad se define por la adiposidad. Entonces aquí dicen, bueno, pues no, aunque tenga adiposidad, si no tiene, es preclínico. Entonces fue como que como decía Eva, no, estás yendo para atrás, o sea, estás diciendo que no es cierto que la adiposidad es en sí la propia manifestación de la enfermedad, o sea, detrás de esa adiposidad, por supuesto que hay toda una serie de circuitos, sistemas, el ambiente, etcétera, que es lo que lleva a la adiposidad. Pero el punto es que al final otra vez puede llegar a ser discriminatorio el poder decir, tú tienes obesidad preclínica, por lo tanto, no eres beneficiario a lo mejor de un tratamiento por parte de un seguro de gastos médicos. O lo que tú tienes es que necesitas prevenir todas las otras complicaciones que sí tienen estos otros pacientes que pues ya hay que atender. Entonces, incluso las recomendaciones de tratamiento en el consenso son como dale seguimiento, ¿no? Pero dale algunas recomendaciones para que evite el riesgo y de nuevo pareciera como no mencionan como tal, como darle un tratamiento para prevenir. Eso no existe en el artículo. Entonces, de nuevo, es algo que puede generar el estigma como tal. Su definición es que es una devaluación social de una condición, ¿no? Que es considerada como algo malo, algo que te pone en desventaja. Pero a los de obesidad preclínica pareciera que no están en desventaja, sino están pareciera que están como no tan mal, ¿no? O sea, no está tan mal, entonces a ti no voy a dirigir mis esfuerzos, ¿no? Hacia ti. Entonces, bueno, pues sí puede ser, o sea, depende de dónde lo veas también, porque es cierto, las activistas de aceptación corporal decían, ya ven, teníamos la razón, ¿no? Y todos decíamos, no, porque en realidad siempre estuvimos diciendo que el índice de masa corporal no era suficiente para diagnosticar una enfermedad tan compleja, pero tampoco estamos diciendo, ¿no? O sea, tampoco estamos diciendo que está bien, pero muchos dicen, no, sí, ahí dice que no tengo que recibir un tratamiento. Entonces, la verdad es que no sé qué va a pasar más adelante, pero sí considero que tenemos que, como un libro que una vez me regalaste, el del barco que se estaba hundiendo, un libro muy chiquito. Bueno, me regaló el doctor hace unos años un libro de una persona que estaba dentro de un barco y le decían, y entonces escuchaba ruido y tal. Bueno, al final, cuando lo salvan del barco, se da cuenta ya lejos del barco, dice, ay, sí se estaba hundiendo. O sea, entonces yo siento que sí hay que dar un paso hacia atrás, pero no de retroceso, sino como de volver a ver este consenso, ¿dónde está? En el momento actual que estamos viviendo, o sea, no desecharla,
pero sí decir dónde la podemos ubicar dentro de todo lo demás que tenemos, nuestras guías, la posición de la European Association for the Study of Obesity, el EOS, la clasificación del EOS, el movimiento de aceptación corporal. ¿Dónde está esto? Y entonces sumar más que restar. O sea, creo que tiene que sumar, pero hay que ver dónde la ponemos. Nos vamos después al otro extremo. Si vemos las definiciones regulatorias de obesidad para hacer investigación clínica, siguen basadas en el índice de masa corporal. Para aprobar un fármaco nuevo para obesidad, la EMEA y la Food and Drug Administration siguen utilizando 27 o más con comorbilidades y 30 o más con o sin comorbilidades, como las poblaciones en las que debe estudiarse los fármacos nuevos. Y aún hoy, que tenemos tratamientos eficaces para el sobrepeso y la obesidad, se siguen comparando en el largo plazo con placebo. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad de seguir siendo críticos y modificar a que, como se hace en otras condiciones, los tratamientos con placebo para ensayos clínicos controlados sean ya limitados y de muy corto plazo, solamente para comparar la seguridad, y después en eficacia realmente se usen los tratamientos que son el gold standard. Eso tiene que moverse, y así como se están modernizando las definiciones, tenemos que movernos a modernizar la investigación clínica en todos los sentidos. Quisiera… ¿Qué acabas de decir de la investigación? A mí me parece capital en esta reflexión. Una pregunta rápida. ¿Quién leyó el artículo del que estamos hablando aquí, a diestra y a siniestra? ¿Quién lo conoce? Lo tenemos que conocer porque es una buena compilación de reflexiones del pasado. Con mucha paciencia. Y es un artículo que se tiene que leer muchas veces y a lo largo de los años y de las circunstancias. Pero hablando de investigación, una de las cosas que enfatiza este trabajo es esa necesidad de tener mejor conocimiento de los mecanismos fisiopatogénicos de la obesidad, y lo que cuestiona es ese vínculo con el resto del estado de salud. O sea, ¿por qué no tenemos más claro lo que le ocurre a cada paciente? Yo creo que no pretende este artículo concluir o cómo tenemos que proceder. Nos dice, usted haga muy buena prevención en las personas que no tienen que están en un estado preclínico. O sea, no los corra, no dice eso. No los atienda, no dice eso. Lo que dice es, atiéndalos en relación a la problemática. O sea, en la justa medida de la problemática que tiene. Y al revés, está enfermo, pues atienda bien la enfermedad y no descuide el tema de la obesidad. Yo creo que finalmente, como todo el saber médico, te obliga como clínico a usar bien la herramienta que tienes ahí. Esto es solamente la herramienta, y detrás de eso tiene que haber la persona que piensa la condición de la que estamos hablando y toma una posición flexible y adecuada a cada uno de los pacientes que va enfrentando. Que ya, hasta que ya no. Timer, biological timer. Quisiera dar un giro. Al final les voy a pedir, por supuesto, sus opiniones, sus mensajes en relación a los dos temas, pero nos quedan 20 minutos, y en estos 20 minutos, Emma, tú lideraste el esfuerzo de las guías de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y pues evaluamos si hay tantas guías, ¿por qué necesitamos unas guías en México? ¿Cuáles son las razones detrás del racional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y todos sus colaboradores para hacer unas guías adaptadas a la realidad mexicana? Porque los contextos son diferentes, ¿no? Aunque haya diferentes guías. Primera, ya no están muy actualizadas otras guías, ¿no? Hay unas de altísima calidad, por ejemplo, las canadienses,
que ven al paciente de una manera mucho más completa. De hecho, los canadienses hicieron un posicionamiento en contra del posicionamiento del Lancet. Es un editorial en el Lancet, en el cual dice, hay un retroceso porque si ya existe el sistema de estadificación de Leos, donde te dice que es un continuo la obesidad y que hay una gama de posibilidades, y dicotomizar la enfermedad, pues es un retroceso. Dos, la obesidad no solo se acompaña de complicaciones metabólicas, sino afectación en salud social, mental, laboral, mecánica, osteomuscular, etcétera, etcétera. Y solo poner 18 comorbilidades en el listado de Lancet, que son las más comunes, tal vez, como decía yo, las más emergentes, que se deben de tratar porque son las que dan más mortalidad y costos al sistema de salud. Entonces, el adaptar este sistema de guías canadienses y guías europeas pudiera haber sido solamente suficiente. Sin embargo, nosotros como población también tenemos nuestras características sociales, culturales, económicas, tenemos diferentes sistemas de salud, diferentes sistemas de pensamiento e idiosincrasia, e incluso podríamos hablar de otros tratamientos que a lo mejor no se puedan adaptar a nuestra población. Y el tener unas guías tropicalizadas permite en cierta manera que, a pesar de que hagas una revisión sistemática de la literatura y que tengas un grado de evidencia, las recomendaciones van a depender mucho de tu contexto clínico y social. Entonces, puedes tener un grado de evidencia X, pero tu grado de recomendación se puede modificar porque precisamente depende de tu factibilidad, asequibilidad, si tiene la misma distribución en área rural, urbana, grupos étnicos, grupos, por ejemplo, hasta mayas, mixtecas, zapotecas, etcétera. Entonces, y la aceptación y los costos a nuestro bolsillo y nuestra población de pacientes. Por eso es importante tropicalizar las guías y que idealmente los países cada quien tengan sus áreas principales. No significa que estemos, como tú dijiste, descubriendo el hilo negro, ya está hecho, ya se conoce, pero nada más es ver qué tanto se puede aplicar a tu población en forma local. Vero, perdón, adelante. Vero, sí. ¿Cómo impactan unas guías como estas que hablan de la evaluación de la salud mental, de la evaluación de la conducta alimentaria, de hacer prescripciones que sean medibles para los pacientes, en la realidad de un sistema de salud que tiene tiempos muy cortos de atención, que tiene un bajo entrenamiento? ¿Cómo podemos hacer para que estas guías se vuelvan algo implementable desde la perspectiva, primero te pregunto, del abordaje de la adherencia y la salud mental, y Eduardo después desde la perspectiva médica? Bueno, creo que la palabra es educación y capacitación. O sea, las guías permiten que quien las revise, probablemente los que nos dedicamos a esto decimos, ahí está todo, ¿no? Y quienes no tienen a lo mejor esta formación, porque realmente no existe una formación en obesidad durante la carrera de medicina ni de nutrición, o sea, existen, ¿no?, las menciones de las enfermedades, pero no hay una formación. Entonces, quien las lea y no tenía muchos conocimientos se puede sentir abrumado. De hecho, en algún momento con los residentes de medicina interna y nutrición les dimos una capacitación de una semana, pero al principio les preguntamos, ¿por qué no tratas la obesidad? Y los residentes de medicina interna nos dijeron que porque era muy complicado y no tenían la capacitación. Les damos una capacitación de una semana, a ver, tampoco es tanto, pero tampoco es poco, todo enfocado a la obesidad, y al final les preguntamos, ahora, ¿cuál podría ser la razón por la cual no vas a atender la obesidad en tus pacientes? Y dicen, no tengo tiempo. O sea, entonces es cierto, es como de todas maneras puedes encontrar, ¿no?, trabas para llevar a cabo todo lo que se recomienda en las guías, pero si te dedicas a estudiar la obesidad, terminas dándote cuenta que no tienes que hacer todo en una consulta, no es posible hacer todo en una consulta, ni evaluar todo, ni tratar todo, pero sí puedes, con toda la información que tienes detrás,
sí puedes tomar decisiones junto con el paciente de por dónde empezar. Y eso es lo que realmente puede definir la adherencia. O sea, una persona, un paciente que es escuchado por su médico 5 minutos, o sea, tengo 15 minutos. A veces los médicos, sin que, yo no soy médico, pero sin que suene a simplista, a veces los médicos solo necesitan una hoja, una pluma, tomar la presión, etcétera, y una actitud compasiva con el paciente. O sea, en realidad la información que está en las guías te permite poder ver los caminos hacia donde te tienes que dirigir, pero claro, con cada paciente vas a tener que aterrizar 1 o 2 cosas en cada consulta de 15 minutos, no necesitas más tiempo. Hay intervenciones muy poderosas que no tienen que durar 1 hora, o sea, realmente no. Pero como es muy compleja la enfermedad, lo que sí se necesita, como digo, es la educación, y sí se necesita también un sistema que te permita que todos hablen el mismo idioma, y ahí es donde estamos amolados, porque los políticos no hablan igual, perdón, no sé si esté tocando, los políticos no entienden absolutamente nada de la obesidad, la misma gente probablemente no lo entendemos porque no tendríamos por qué entenderlo si alguien no nos lo enseña. Los pacientes, la sociedad y muchos profesionales de la salud no lo entienden porque creen que es un asunto en donde tienes que ver, o sea, la persona tiene que corregir conductas. Y tú lo comentaste hace rato, Eduardo, o sea, no necesitas entender un poquito más de esta fisiopatología para poder saber que no es un asunto de voluntad, ni tampoco es un asunto de dinero necesariamente. Claro, hay tratamientos que pueden tener un costo y que pueden sumar mucho al tratamiento, pero tampoco te sirve de nada prescribir un fármaco sin haber hablado con el paciente sobre su vida, las causas, etcétera. Entonces, educación. No sé qué piensen ustedes, pero las guías clínicas son siempre aburridas, difíciles de leer, y si no está uno involucrado en la temática, estoy hablando de un médico de primer contacto, puede ser que sean absolutamente inútiles. Sin embargo, son este compendio de información que, traducido a sugerencias muy específicas, sí pueden direccionar la manera de proporcionar la atención clínica. Lo que hemos concluido nosotros es que haber hecho las guías clínicas es solamente el primer paso, y lo que se tiene que hacer es hacer esta divulgación de las clínicas con un lenguaje más amable, no con el lenguaje de las guías clínicas, sino pues introduciendo hasta casos clínicos, que es lo que el médico de primer contacto suele considerar como, eso es lo que yo vi ayer, entonces es lo que necesito hacer hoy en la tarde, que vea pacientes, o mañana en la mañana que vea pacientes. Entonces creo que ahí está el documento, y estos documentos son de los que se pueden quedar guardados en un cajón o de los que se pueden promocionar mucho, y si se promocionan mucho pueden tener un impacto en la práctica en algunas áreas en donde se hizo todo este ejercicio. Hasta algunos políticos podrían tomarlo como bandera. Es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, pero se tiene que intentar que haya una gestión desde la política en aquellos individuos que se hayan sensibilizado un poco, hayan sido sensibilizados por expertos como Emma, como Verónica. Me gustaría añadir una cosa, si se puede. De hecho, tiene toda la razón que un documento se puede quedar como para el librero, para el boiler. Lo importante es que se aplique. Y parte del compromiso de la sociedad mexicana, pero también de otros grupos, porque estas guías fue liderado por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología en conjunto con otros hospitales y centros de atención donde tienen expertos en obesidad de diferentes disciplinas. No solamente fueron endocrinólogos, fueron psicólogos, psiquiatras, médicos del deporte, etcétera. Pacientes también.
pacientes, y eso es muy relevante porque las guías actualmente para cualquier enfermedad deben estar centradas en el paciente y debe haber participación del paciente porque ellos son los que viven la enfermedad y ellos tienen que opinar de cuáles son las cuestiones que no estamos viendo o que estamos viendo pero a lo mejor que hay que mejorar. Pero la planeación es que tenemos que hacer coaliciones, no solo como sociedad endocrino, sino con otros colegios y sociedades para hacer capacitaciones. Porque aunque la guía diga, da una dieta hipoenergética, individualizada, etcétera, ejercicio individualizado, pero luego el médico o el profesional de la salud no sabe cómo individualizar ni la dieta, ni la salud mental, ni el plan de ejercicio, pues se va a quedar como un documento más. Entonces, nuestro compromiso, estamos trabajándolo, es capacitar. Y si te dice, evalúa la salud mental y porque puede hacer un parteaguas en el tratamiento y seguimiento y no saben evaluar salud mental, pues también ahí se queda, ¿no? Como en buenas intenciones. Entonces, bueno, se invitan a todas las sociedades que se sumen a la tarea de empezar a hacer grupos de capacitación y también obviamente de difusión para que ahora sí venga el plan de implementación y posteriormente también queremos llegar a los tomadores de decisiones. Es un trabajo importante porque cuando escribamos este papel, este documento de esto es lo que tenemos en México, pero esto es lo que aspiramos y debemos de llegar, porque pues sí hay una brecha muy amplia entre lo que somos y en lo que debemos de estar. Y bueno, hay varios compromisos que estamos trabajando. Una de las preguntas que tengo para los tres, perdón, adelante usted. Nada más rápido, o sea, desde la perspectiva del paciente, también incluso lo han hecho con las guías, las canadienses se adaptaron a Chile y a Irlanda, y algo que han hecho en Irlanda particularmente es que se las dieron a conocer a los pacientes y les dijeron, cuando vayas a consulta, llévalas. O sea, lleva estas guías y si el médico te dice, no hay nada o no, tal, como amablemente dile, doctor, mire, esto es estas son las guías del manejo de mi enfermedad. Y es polémico porque, a ver, ¿de qué manera va a llegar un paciente a decirle al médico, aquí está para que ponte a estudiar, ¿no? Para que me atiendas? Suena muy fuerte, pero la experiencia, fíjense que es interesante, la experiencia de los pacientes al hacer esto es que para ellos quieren recibir el mejor tratamiento. O sea, los pacientes no quieren recibir el tratamiento más barato. Bueno, pues ¿para qué te alcanza? O sea, no, los pacientes quieren recibir el mejor tratamiento. ¿Y por qué no se los dan? ¿No? Es que pensé que no te alcanzaba, ¿no? Es que no hay dinero, es que ¿cómo vas a poder? Pues pregúntame, o sea, pregúntame, porque yo quiero recibir lo mejor. ¿Y esto qué crees? Que esto es lo que dice que es lo mejor. Claro que ahora el acceso a la información y el acceso a, oye, mi prima está usando un fármaco, que todos estos chismorreos que ya sabemos que existen, etcétera, ahí eso no lo vamos a poder controlar, pero sí vamos a poder orientar mejor a las personas sobre lo que es el mejor tratamiento, pero sobre todo sostenido en entender la enfermedad, porque si no comprendemos que es una enfermedad que requiere un tratamiento a largo plazo, que requiere un tratamiento de ajuste, que sostengan, que disfruten, etcétera, pues da igual que salga el mejor fármaco o el más barato, no importa. O sea, en realidad hay que construir toda una actitud ante la enfermedad que permita obviamente tratarla mejor y lograr el fin último, ¿no? Que es mejorar la salud de los pacientes, física y mental. Súper. Quisiera pedirles dos reflexiones finales. Uno, ¿cómo hacemos que las guías se adapten a la velocidad con la que cambia el conocimiento? Y dos, ¿qué nos llevamos de mensaje para cambiar mañana que esté enfrente de una persona que vive con obesidad en mi consultorio o esté diseñando un estudio de investigación o esté haciendo un experimento buscando impactar a la población? En el orden que guste. Eduardo. Bueno, ¿qué nos llevamos los que estamos acá? Pues la clara idea de que estamos frente a un padecimiento complejo ante el cual no tenemos las soluciones que nos dejen satisfechos,
que hay espacios de investigación enormes, pero que a pesar de esta incómoda situación en la relación médico-paciente, es muy incómodo no resolver un problema del paciente. Es muy cómodo cuando el paciente tiene una salmonelosis y le doy un tratamiento por 10 días y lo curo y el paciente está contento y yo estoy contento. Acá no estamos hablando de eso, no estamos muy lejos de eso. Pero si bien no tenemos esta solución clara, contundente, y probablemente no la tengamos nunca por la naturaleza misma de la condición, sí tenemos hoy un lenguaje, y lo que nos tenemos que llevar es ese lenguaje y esta noción de que tenemos que hacer un buen diagnóstico y luego acompañar al paciente en su búsqueda no de la curación, sino del mayor bienestar posible dentro de su situación de padecer, dentro de su padecer. Y este punto es muy importante porque hay pacientes que no están padeciendo todavía y yo no tengo que construirles el padecer. Y hay pacientes que sí están padeciendo y no se dan cuenta y yo tengo que hacerles ver que están padeciendo. A lo mejor no me da tiempo ya de comentar la otra parte. Emma. Yo creo que el compromiso serio de cada uno de nosotros tiene que empezar por ahí. El que ya tiene un poquito más de conocimiento, incrementarlo y compartirlo. Compartirlo es lo más vital. También el tener un acercamiento con el paciente hace la diferencia. Hay muchos estudios donde el paciente, si se siente cómodo con su profesional de la salud, que no siente prejuicio, que no siente estigma, es el que mejor se adhiere al tratamiento, que tiene mejores respuestas a largo plazo. Y no es porque haya recibido un tratamiento más caro, como dijo Vero, o más potente, simplemente porque el médico entendió, o el profesional de la salud, al paciente cuál era su situación y pudo trabajar con él, y el paciente sintió ese entendimiento de su enfermedad y de dónde está su estatus. Y eso permite que se resuelvan muchos problemas a lo largo, ¿no? De adherencia a fármacos, a dieta, a ejercicio, a conductas de vida. Entonces yo creo que empezar por una empatía, sin prejuicio y sin discriminación como parte fundamental de las enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, diabetes, dislipidemia, entre otras. Bueno. Pues yo quisiera pedirles que levanten la mano. ¿Quiénes de aquí se dedican a la investigación de obesidad? ¿Quién de aquí conoce a alguien con obesidad? ¿Quién de aquí quiere a alguien con obesidad, que vive con obesidad? O sea, el tema es que no nos es ajeno por ningún lado, o sea, ni por el tema de investigación a muchos de nosotros, ni por el tema personal, familiar, de pareja, etcétera. Entonces, sin duda, yo siempre insisto mucho en que nosotros podemos estar dando aquí nuestra opinión, ¿no? O muchas veces nuestra opinión está fundamentada en la evidencia, ¿no? Pero también un poco de empatía podría ayudar a todos los que nos dedicamos a la obesidad. Y no solamente por el tema, como decía ahorita Emma, ¿no? La gente se adhiere más o quiere volver a ir con una persona que la trata bien, pero también en el tema de realmente poder mandar mensajes tanto como fuera de la investigación. Los que nos dedicamos a la investigación tenemos que terminar traduciendo muchas cosas de los mensajes, pero también al interior de la familia tenemos que compartir esto que hoy hemos escuchado. A mí me gustaría mucho que ustedes se llevaran esta oportunidad de hablar de este tema, más allá de leer las guías, el artículo, etcétera, de poder realmente sentarse a decir qué hemos hecho y en qué he contribuido yo, porque hicimos una encuesta como parte del instituto y también de obesidades, y el hallazgo más triste fue que 9 de cada 10 personas que vivían con obesidad habían recibido a lo largo de su vida burlas sobre su peso en personas adultas, 9 de cada 10.
y 8 de cada 10 habían sido discriminados por su peso. Y el problema es que esto donde ocurre con más frecuencia es en la familia, más allá que sea de un desconocido o incluso de un médico. Entonces, el estigma, particularmente en el tema de obesidad, es uno de los factores que pueden ocasionar ganancia de peso. En alguien que ya tiene un sistema que le hace más fácil acumular grasa y que tiene un sistema alterado del hambre, la saciedad, y además le imprimes este estrés de maltratarlo, de burlarte, de decirle un apodo, de mirarlo, etcétera, pues hoy entiendo por qué hay tanta obesidad. Sinceramente, viéndolo desde esa perspectiva, no tiene nada que ver con comida, tiene que ver con otras cosas que realmente son gratis de cambiar, ¿eh? O sea, no crean que cuesta mucho dinero. Espero ustedes hayan disfrutado tanto como yo esta conversación con 3 grandes amigos y grandes expertos y pensadores alrededor de la obesidad. Mi reflexión después de platicar con ellos es la de siempre. Nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por investigar en cualquiera de los escenarios, desde la ciencia básica, la ciencia clínica, las políticas públicas, la implementación, los dispositivos. En cualquiera de las áreas que estemos cada uno de nosotros, tenemos una oportunidad de impactar la vida de las personas que viven con sobrepeso y obesidad hacia el futuro. No dejemos esa misión, no dejemos esa visión, y agradecerles nuevamente. Quedaron algunas preguntas acá, si alguien se quiere acercar, con muchísimo gusto los podemos intentar resolver. Desafortunadamente el tiempo es finito y se nos ha ido. Muchas gracias. Institute for Obesity Research, este es lo que bien. Sé que no pagamos con nada el tenerlos por acá, pero quiero que se lleven un recuerdito y agradecerles nuevamente que hayan estado por acá y un reconocimiento. Y si nos dan oportunidad de una foto. Pero, gracias. Pues gracias a todos por estar acá y queremos movernos al siguiente. Vamos a tener un descanso de 15 minutos. Nos vemos en 15 minutos con una excelente ponencia magistral. Muchas gracias.